3. Listo, ya estamos grabando. Les decía que la vez pasada tuvimos una explicación de cómo iba a ser el tema de la evaluación, cómo iban a ser las presentaciones, el horario, todo lo relacionado con la logística del curso, con la parte burocrática del curso. Entonces hoy vamos a iniciar ya en materia lo que nos interesa de los sistemas fotovoltaicos. Vamos a mirar hoy una introducción muy sencilla para ir poniendo en contexto todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante. Pero dijo, es que no veo el apoyo porque ellos deberían... Profe, Les ¿se va pido a el grabar favor que clase? Sí. tengamos cuidado con el micrófono, que Profe, disculpe, ¿su merced va a grabar clase? Sí. sí señora, ahí ya estamos grabando. Bueno, ok, entonces. Ahí lo estamos grabando. Listo, entonces les decía que vamos a mirar una introducción para ya entrar en el contexto de los sistemas fotovoltaicos, algo que es bastante importante. Mirando la encuesta que ustedes llenaron la vez pasada, donde ponían su profesión y ponían eh, qué experiencia tenían en el campo de la fotovoltaica. Entonces ahí tenemos el grupo como algo dividido. Hay personas que tienen mucha experiencia en estos sistemas, la mayoría no tanto. Hay algunas personas que ni siquiera están metidas en el campo de la electricidad. Entonces le pido el favor a aquellas personas que estén más avanzadas, un poco de paciencia y que más bien nos colaboren acá, pues ratificando, verificando lo que yo hable acá, complementando mejor, más que verificando, complementando todo lo que yo vaya presentando. ¿Listo? Entonces, esa es la idea para que entre todos tratemos de aprovechar al máximo lo que hablemos. Entonces, voy a iniciar con la presentación. Es importante también mirar los antecedentes de todas las revoluciones industriales que ha habido a lo largo del tiempo, ya que esto nos va a permitir analizar no solamente desde el punto de vista técnico, sino desde todos los demás, desde las demás perspectivas que va a afectar el diseño eléctrico fotovoltaico. Me refiero a la parte ambiental, a la parte política, a la parte social, a la parte económica. No podemos enfocarnos únicamente en la parte técnica, sino que tenemos que tener todos estos rubros, todos estos conceptos en cuenta a la hora de hacer el dimensionamiento del sistema. En ese orden de ideas, entonces vamos a revisar muy rápidamente cuál ha sido la evolución de la tecnología del ser humano desde sus inicios, desde la creación del fuego, hasta la actualidad, que ahorita estamos en el tema de la inteligencia artificial. Algo también importante de destacar es el concepto de energía. Entonces vamos a mirar cuáles son los diferentes tipos de energía que existen, cómo es su transformación y cómo nosotros la vamos a utilizar. Desde el descubrimiento del fuego ya teníamos una noción muy intuitiva, eh, muy del ser humano, de abastecer o de cubrir una necesidad. Entonces, el fuego es un tipo de energía, una energía química, que en este caso nos está brindando calor, es decir, energía térmica, y nos está dando también energía lumínica. Entonces, acá ya podemos empezar a diferenciar los diferentes tipos de energía que vamos a después poner en contexto en nuestros sistemas fotovoltaicos. Un poco más reciente, estamos hablando del 3500 antes de Cristo, sigue siendo tiempo lejano, pero relativamente es más cercano. Eh,
la aparición de la navegación. Alrededor del 3500 antes de Cristo en Egipto, ya teníamos la navegabilidad de estas naves por el río Nilo. Se hacían estas velas para aprovechar la energía del viento, ¿cierto? La energía eólica. También se utilizaba en los molinos de viento, ya muchísimo más cercano en el 650 después de Cristo, en el Imperio Persa, ya se tenía una tecnología mucho más avanzada, mucho más estructurada para aprovechar esa energía eólica. Luego la revolución industrial que tuvo lugar en Inglaterra en el siglo XVIII, con la invención de la máquina de vapor. Todos sabemos que esta revolución industrial no solamente tuvo connotaciones técnicas, lo que les estaba diciendo, sino muchas connotaciones a nivel económico, social, ambiental. Ya empezamos ahí con el tema de la contaminación. También en su momento tuvo muchos detractores por el tema de los empleos, algo muy parecido a lo que estamos viviendo hoy en día, con el tema de la inteligencia artificial, que muchas personas han tenido que reinventarse, han tenido que cambiar su actividad económica por el tema de la implementación de la inteligencia artificial. Entonces, fijémonos que esto no es solamente de ahora, sino ha sucedido en cada una de las revoluciones. También cuando hubo la revolución del tema de las comunicaciones, la invención del teléfono, del telégrafo, también la aparición de la electricidad ya comercialmente hablando, el tema de la radio, del automóvil, de los aviones. También tuvo que la sociedad reinventarse desde todos los puntos de vista. También tuvo bastante impacto en el empleo de las personas. Luego ocurrió la tercera revolución industrial en 1950, con la invención del transistor. Esta también es una historia bastante bonita para los que tengan tiempo de ir a estudiarla. Hay bastantes documentales ahí, largos y cortos en YouTube para eh, cuando tengan un tiempo vayan y la miren. Entonces esto también produjo toda una transformación de la sociedad debido a esa nueva aparición de esa tecnología donde se incrementó la velocidad de todo, la velocidad de velocidad de transmisión de la información, las comunicaciones también, la capacidad de almacenamiento, la capacidad de cómputo. Entonces todo eso ha hecho que eh, la sociedad se transforme y tenga que reinventarse. Y lo que les estaba diciendo, ahorita estamos en el cuento de la inteligencia artificial, que viene más o menos de 2010, la cual ha impactado toda la industria, las actividades económicas y obviamente el tema de nosotros como electricistas no somos ajenos a este impacto. Sabemos que ya todos los sistemas eléctricos cada vez son más autónomos, cada vez requieren menos de la intervención humana, sobre todo en el tema de las mediciones. En el tema de las instalaciones, pues se sigue quedando un poco corta, pero en el tema de las mediciones sí ha avanzado mucho. Eh, Han salido nuevas herramientas, entonces nosotros con esas nuevas herramientas tenemos que facilitarnos nuestro trabajo, aprender a utilizar esas nuevas herramientas y no estar como tan alejado de esto, estar más bien como a esa vanguardia para no quedarnos rezagados. Entonces, esa es la idea. Eh, Tener nociones, conocer la historia, conocer cómo ha sido la evolución, aprender de los errores de los demás, aprender de todas esas personas que pudieron adaptarse
y sacaron provecho de toda esa transición, de todos esos cambios. ¿Listo? Entonces, esa sería la primera parte. No sé si tengamos algo más que añadir ahí referente a esta evolución. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Observaciones? No, señor, de mi No, parte. señor. No, No, señor, profe. de mi parte tampoco. Listo, bien. Entonces vamos a continuar. Vamos a hablar ahora lo que nos concierne, no, perdón, lo que nos concierne, que son los sistemas fotovoltaicos. Vamos a dar palabras claves, hacer como una especie de lluvia de ideas de lo que nosotros conocemos por experiencia propia o lo que hemos escuchado, lo que hemos leído o de los rumores que hay, de los mitos que hay acerca eh, de los sistemas fotovoltaicos. Entonces yo voy a poner acá en el chat una palabra clave y miramos a ver qué desarrollamos alrededor de él. Podemos decir que un sistema fotovoltaico es costoso. ¿Qué opinamos de esa Buenas sentencia? noches, profe. Buenas noches. Bueno, depende porque si el sistema fotovoltaico es para una casa, normal, es residencial y no lo quieren, sino es solamente para el consumo diario y no para tener un banco como tal de carga en la noche, pues no sale tan costoso porque solamente serían los paneles solares y los inversores. Pero si ya lo quieren con banco de batería, ya las baterías son un poco más costosas en el ámbito eh, doméstico, residencial, pues, Sí, señor. pero y ya a gran escala, pues, hablándolo a largo plazo, no es que salga tan costoso y es una muy buena inversión ya que a largo plazo las deudas que va a tener la persona con las electrificadoras va a ser mucho menor y mucho el ahorro que va a tener, pongámosle en 5 años, que de pronto hay personas que hacen un crédito para colocar la energía solar y lo ponen a pagarlo en 5 años y dicen, ya yo de ahí para allá no voy a pagar más plata y voy a pagar menos en el crédito del banco que lo que pago en el recibo de la electrificadora. Listo, Andrés, gracias. Su merced ahí tocó varios aspectos claves que más adelante vamos a retomar. Voy a leer acá la opinión de los demás compañeros. Juan, Profe, buenas señor, noches. buenas noches. Profe, yo coticé uno de 6 kVA para la finca, una finca con estructura y todo me salen 13 millones de pesos, sin invertir la obra de mano. De 6 kVA, una batería, un, un inversor, porque es para una finca, no es bilateral. Ya, Sí, es off-grid, es independiente de la red. como con una parcela va a mover 2 aire acondicionados, una motobomba esas de lápiz, una como 8 focos, 2 reflectores y 2 abanicos y 2 televisores. Listo, entonces vamos a mirar después al detalle cómo es esa sumatoria, cómo vamos a sumar las cargas y dependiendo de esa sumatoria de cargas, que es lo que nosotros llamamos el cuadro de cargas, vamos a dimensionar el sistema. Entonces eso lo vamos a ir a hacer poco a poco. Obviamente John Jairo ya tiene nociones de cómo hacer eso ya un poco más detallado. La idea es ir de a poco llegando a esas conclusiones. Voy a seguir leyendo acá lo que los demás compañeros opinan y vamos desarrollando esas ideas. ¿Dónde me quedé? Juan Rodríguez nos dice que hoy en día no tanto, también es importante eso
No es lo mismo hace unos años que ahorita, también vamos a mirar eso. Parte de la inversión también es importante notar que es una inversión. Cuando nosotros hacemos una inversión, vamos a eh, querer una ganancia, ¿cierto? Eso es lo ideal de una inversión. Entonces eso también lo vamos a mirar. Costo-beneficio también. Depende del estudio de la factibilidad y la viabilidad. Sí, o sea, la experiencia nos dice que si un sistema está bien diseñado, es muy viable que funcione correctamente. Costo-beneficio está muy relacionado con lo que estamos diciendo. No es tan costoso, nos dice Ancisa. Norman nos dice, es costoso por el mantenimiento, repuestos, construcción. Ya vamos a mirar esa parte de los repuestos de la construcción. César nos dice, depende de los consumos que utiliza para la vivienda. Costosos dependiendo del bolsillo de cada persona, claro, es diferente. Usted como una persona normal que tiene su casa y quiere poner un sistema fotovoltaico, o en el caso de John Jairo que es para una finca, usted no lo va a comparar con un empresario que tiene muchísimos más recursos, puede invertir en más tecnología, puede hacer más eficiente su sistema, entonces va a depender también de cada bolsillo, lo que hizo el compañero. Listo, yo puse el ejemplo de costoso, pero me gustaría que ustedes pusieran otra palabra clave. No sé, el tema ambiental. ¿Qué opinamos de eso? Vamos a ponerla ahí, sobre la mesa. El tema ambiental. ¿Qué podemos concluir ahí acerca de ese factor? Buenas noches, Buenas noches, Andrés. instructor. Yo veo que en el tema ambiental es dependiendo cómo lo vea cada persona. Pues por en sí la persona utiliza la ayuda del sol, lo que transmite el sol y lo convierte en energía. Pero para hacer una gran parcela, un gran, o sea, para hacer una parcela grande, ejemplo, como ahí para reutilizarla en una empresa o vendérsela a la entidad de red, talan muchos árboles. O sea, talan muchos árboles para poner las mesas de los paneles. Entonces, ahí hay un desequilibrio en la parte ambiental, porque se está matando lo que son bosques, lo que son ciénagas, lo que son eh, villas. O sea, para mí es un desequilibrio porque estás quitando una parte del planeta, uno está utilizando una parte del monte para sacar energía del sol. Pero hay muchas partes que se pueden utilizar. Yo he visto que se pueden utilizar en parqueaderos donde ya está construido y ahí no hay parqueaderos que no tienen techo. Entonces se puede utilizar a veces encima de los techos, pero hay veces que no, que prefieren hectáreas de, hectáreas de tierra para utilizarla como puente hacia una empresa, hacia un conjunto o en sí, o sea, en sí matan algo para hacer crecer otro. O sea, es algo de desequilibrio en la parte de medioambiental. Listo, Andrés. Gracias. Sí, tienes razón en varias partes. Esto lo vamos a mirar más adelante ya con más detenimiento, pero sí hay que tener mucho en cuenta esa invasión al medio ambiente. Profe, Señor, profe, ahí solamente no matamos el ecosistema, sino también la fauna, los animales también sufren porque se le cambia el hábito. sí, señor. Y, y también por cada tala de árbol, por un árbol tienen que sembrar tres, tienen que donar tres árboles en otras partes, en parques. Como dice el compañero, eso cuando hay tala de hectáreas de bosque es porque ya son proyectos ya de parques grandes, como para decir, para vender la energía. Sí, Pero señor. como nosotros estamos empezando, nosotros no tenemos que talar árboles, sino que nosotros tenemos, este aprendizaje es
nosotros emprender, como decir, tú cotizas una casa, una tienda, le ofreces los paneles solares y ahí tú vas ejerciendo, porque como decir, tú no te vas a meter, tú no eres un magnate para hacer un proyecto, pongámosle de 100 kVA, de 1500 megavatios, de que se convierta en 35 kiloamperios a 50, a 100. Ya, a veces son cosas que nosotros, nosotros le decimos así, son las faunas son las que sufren es cuando hay esos proyectos, esos megaproyectos. Pero como nosotros somos principiantes, ofrecemos el servicio a una tienda que es la que más sufren. Ya. Listo, John Jairo, sí, señor. Ya vamos a mirar eso más en detalle. Voy a leer acá los mensajes que nos escribieron por el chat, que también hay unos conceptos bastante importantes. Entonces ya ustedes tocaron muy enfáticamente el tema de la flora y la fauna. También importante lo que nos dice acá Jaime Andrés, el tema de los residuos tóxicos, sobre todo en la fabricación. Sabemos que los paneles los hacen de silicio. Ese proceso de convertir el silicio, de sacar el silicio de la arena es bastante tóxico. Vamos a tener residuos como los que nos comparte ahí Jaime Andrés, que es el dióxido de carbono, esto es que monóxido de nitrógeno y dióxido de azufre, que son bastante los gases más comunes en todos estos tratamientos. Eh, Juan Rodríguez nos dice, nos habla acerca de soluciones alternativas. Nos habla de que menos agua de las hidroeléctricas son mayor riesgo, lo que termoeléctricas por el tema de explotación de minerales tiende a desaparecer. Es una solución alternativa que día a día está cogiendo más fuerza. Sí, claro, día a día, sobre todo acá en Colombia, ha evolucionado, a pesar de que en Colombia pues no tenemos tanta esa necesidad de acudir a estas nuevas tipos de generación de energía eléctrica, ya que pues históricamente hemos utilizado mucho el agua, no hemos tenido tanta deficiencia de ese recurso. Sin embargo, pues en los últimos años hemos tratado de hacer esa transformación y traer nuevas formas de generación, nuevas alternativas. Ancisar nos habla de las grandes industrias, el desequilibrio comparado con las pequeñas. Mario nos habla del tema de los impuestos, también importante esa parte, lo vamos a hablar eh, al detalle más adelante en el curso. Tenemos pues muchas cosas eh, de qué explicar, de qué tratar. Leer documentos, leer normas, tenemos harto trabajo. Fauna y flora, nos dice Brian, son afectados, lo que estaban hablando ahí los compañeros. No solo exponerlos, nos dice Zoe, tenemos que tener en cuenta las óptimas condiciones. Eh, y también acá lo que nos dice Rubén acerca de la modificación del ambiente. Voy a continuar entonces con la siguiente diapositiva, donde vamos a resumir lo que ustedes están hablando. Entonces ya hablamos de los costos. Yo saqué estos conceptos básicos de un libro em, de un autor español del año 2005. Entonces estamos hablando ya de 20 años. Sabemos que todo este mercado fotovoltaico es bastante dinámico. Entonces, hace 20 años se consideraba que estos sistemas podrían llegar a ser costosos. ¿Por qué? Porque habían menos fabricantes. Hacer esa fabricación conllevaba más gastos. Ahorita ustedes ven esas megafábricas que hay en China, que sacan esos paneles ya de una manera más rápida, de una manera más eficiente, de una manera más barata. Entonces ya estos costos han disminuido en estos 20 años de una manera pues bastante considerable. También había el mito de que no funcionaban. Hace 20 años pues era un poco menos común ver este tipo de sistemas, entonces había como cierto recelo, como cierta eh, incredulidad, o sea, no creíamos tanto en eso, entonces eso ha cambiado a lo largo del tiempo. El tema también de los repuestos.
Eso ya se puede solucionar más fácilmente con todo el tema de la oferta que hay en todo lado, por internet, a nivel físico, en todo lado le ofrecen a usted cualquier cosa, ya es más fácil de adquirir. Cuando se hablaban del que se dañaban fácilmente, se referían también mucho a la parte de las baterías. Las baterías sabemos que son susceptibles a las cargas y descargas. Esto también lo vamos a mirar más adelante en detalle. Entonces se dañaban prematuramente, pero porque no las sabían utilizar. Eh, el tema del peligro. Entonces sabemos que cualquier sistema eléctrico, sea cual sea, va a tener sus peligros, va a tener que cumplir sus normas de acuerdo pues a toda la normatividad del RETIE, la NTC 2050. Entonces, obviamente el sistema fotovoltaico no es una excepción. Cualquier sistema eléctrico va a ser peligroso si no lo sabemos utilizar correctamente. El tema de la eficiencia. Si nosotros nos ponemos a mirar la eficiencia de todos los sistemas de generación eléctrica, encontramos números pequeños. No diría un sistema que aproveche el 80% de la energía. No existe. Digamos, el sistema hidráulico, el sistema nuclear, el sistema térmico, son sistemas que están alrededor del 50%, hacia arriba o hacia abajo. Cuando hablamos, por ejemplo, de un panel, estamos hablando de una eficiencia del 18%, del 20%, del 23%, dependiendo de la tecnología del panel. Sabemos que hay diferentes tipos de tecnología. En ambientes de laboratorio han llegado hasta un 30% en condiciones óptimas, utilizando materiales de alta calidad. Sabemos que cada vez que usted mejora un sistema, tiene que invertir dinero, entonces estos paneles tampoco van a ser tan asequibles, tan económicos. Eh, entonces el tema de la eficiencia también había sido como un recelo, no era tan aceptado. Entonces, más adelante también vamos a enfatizar en ese tema de la eficiencia. La parte económica referente a la rentabilidad, lo que ustedes han dicho ahí, creo que tienen la idea bastante clara. Sabemos que es una inversión con los antecedentes que hemos revisado tanto en sistemas pequeños y sistemas grandes, ya a gran escala. Vemos que todos estos sistemas son rentables, o sea, no hay pérdida. Entonces, lo que sí hay que hacer es un buen estudio, mirar bien las condiciones, mirar cómo nos vamos a programar para pagar esa inversión, para pues, no llevarse sorpresas. El tema de que solo sirve de día depende si el sistema es un grid off grid híbrido, si está respaldado por otras fuentes. Es evidente que como va a funcionar con sol, pues para algunas personas es intuitivo que solamente va a funcionar de día, pero pues para eso están los otros respaldos. Para eso está también el sistema de baterías. El tema de las baterías también es bastante crítico, también ha habido un avance en esta tecnología. Ya las baterías cada vez son de mejor calidad eh, y de mayor durabilidad. Y el tema de la capacitación. Entonces ahorita estamos también en una era donde podemos acceder fácilmente a la información, bien sea formal o informal. Si alguien se tomara el trabajo de decir voy a volverme un experto en X profesión, si se toma el trabajo de hacer investigación autónoma, de consultar buenas fuentes, de mirar libros, de mirar videos, hay mucha información ahorita en internet, sería un avance pues bastante bueno. El tema pues ya de los certificados, ya nos toca eh, ir a las instituciones acreditadas, pero ya con bastante ventaja. Ya tenemos un conocimiento, entonces ya solamente es ir a que nos certifiquen ese conocimiento. Entonces, esto no aplica únicamente para la electricidad, para los sistemas fotovoltaicos, sino para cualquier profesión.
Listo, no sé si tengamos algo más que añadir en el tema de los mitos, algo que se nos haya quedado por ahí volando. Igual esto lo vamos a seguir retomando a lo largo del curso. Como les decía, tenemos bastante material eh, de donde trabajar. Profe, una Sí, Alexander. consulta Sí, Jamer. con respecto a la radiactividad de los paneles no afecta alrededor, ¿no? No sé, no estoy en cero con respecto a eso. Listo, ya vamos a mirar ese tema de la radiación. Cuando hablamos de estos sistemas fotovoltaicos, no se toca mucho ese tema porque no es tan relevante. Ya vamos a mirar dónde sí es relevante. Ok. Ujú. Profe, Alexa, señor, una pregunta. señor. Profe, lo que yo veo es que en los proyectos, yo he trabajado en un proyecto donde veo que esos proyectos, esos grandes proyectos, como decía en Baranoa, en el Atlántico, Baranoa, proyecto del níspero, eso es de 96 kVA. Lo que yo veo es que por qué esos proyectos no tienen batería, que van a funcionar de día. Se va a generar la carga en el día y en la noche, ¿cómo hacen para mantener esa energía si no tienen respaldo? Porque esa subestación no tiene respaldo. ¿Cómo hacen esos proyectos? Sí, señor. Ya ahorita miramos bien esa parte. Esos grandes parques solares, utility scale se llaman, en su gran mayoría no utilizan baterías. Hay unos que sí. Entonces ya vamos a mirar cómo es que se hace esa transmisión de la energía. Cómo hace parte el parque solar de una matriz energética. Entonces allá ellos dicen, listo, en el día vamos a poner a funcionar solamente el parque solar por obvias razones. En la noche prendemos la termoeléctrica. En la noche abrimos la parte hidráulica. Entonces es una matriz. No solamente depende del parque solar. Ya después miramos bien eso en detalle, cómo es esta parte de la matriz. Por lo general, esos grandes proyectos hacen esas grandes inversiones con el fin de vender energía y obviamente ellos transforman la energía para vendérsela a un bajo costo y obviamente ellos aprovechan su máximo, Pico, por digamos, decirlo de alguna manera. pico exacto y se las venden a un costo que le genera mayor ganancia, digámoslo así. Y obviamente en las horas que no se producen, no sé si de pronto a las personas que le venden energía, ellos podrán o tienen la capacidad de comprar un banco de baterías para almacenar, o en su defecto ya ellos buscan, como dice usted, otra alternativa, ya sea conectándose a una red, porque le pueden vender energía a grandes empresas y así. Sí, señor. Entonces Y se ahora, produce esa profe, energía y va profe, conectada directamente a la red. profe, otra Entonces cosa, usted como profe, cliente no la va a almacenar. Nunca ha sido rentable almacenar energía eléctrica. profe, una cosa que estoy viendo que ya ahora no tiene que ver las horas pico del sol, sino que ya ahora vienen paneles solares que son bifaciales, que tanto cargan con la luz del sol y con el resplandor del suelo y la altura que se encuentra el panel. Ya no es un panel como el de antes, ya la tecnología ha avanzado mucho, ahora son bifaciales. Cargan con el sol y con el resplandor del sol, Sí, señor. que Todo eso lo produce el vamos a sol. mirar en detalle. Vamos a mirar cómo va a ser la disposición de ese panel bifacial, a qué altura tiene que ir, con qué inclinación, con qué tipo de superficie para que refleje lo máximo que necesitemos. Todo eso lo vamos a mirar en detalle cuando miremos cómo funcionan los paneles. Alexander, listo, ya creo que Alexander habló. Sí, profe. Señor, Escucha, mi sí. pregunta es la siguiente. Digamos, ¿qué disposición se le da a los paneles después de que ya cumplen su ciclo? O sea, eso lo reutilizan, ¿qué hacen con eso? Porque ya se genera una basura importante y también toca mirar qué se va a hacer con eso. Sí, señor, eso es un problema que nosotros podríamos plantear alguna solución. En algunos países de Centroamérica, en España, en Corea,
ellos reutilizan ese material lo más posible, porque sabemos que son bastantes residuos, bastantes elementos. Obviamente, ese reciclaje tiene que ser rentable. En el momento que eso deja de ser rentable, ya se vuelve basura. Entonces, digamos, acá en Colombia también han habido unos emprendimientos, hay algunas empresas que tratan de ser rentable con eso. Sin embargo, es una problemática porque es difícil llegar a esa rentabilidad y si usted no llega a esa rentabilidad, nadie va a hacer un reciclaje para perder, ¿cierto? Entonces, también eso se está volviendo basura. Entonces, eso también es algo que está evolucionando acá en el país. Listo, igual eso lo vamos a ir tocando más adelante, más en profundidad. Andrés nos dice, la mayoría de los proyectos solares van conectados a la red, son pocos los que dependen de su misma demanda. Sí, señor. Hay de todo, hay de todo. Sí, Cristian. Listo, miremos acá. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre un sistema on-grid, es decir, conectado a la red, un sistema off-grid, es decir, un sistema totalmente aislado de la red, uno híbrido que tiene ambas funciones. Eh, Vemos que hay sistemas así pequeños para pequeña producción, domiciliarios, del tipo domiciliario, ya este utility scale, que son diseñados para vender esa energía producida conectada a la red. Entonces vamos a ver más adelante en el curso ejemplos de esto. Como les digo, ahí tenemos harto trabajo que hacer. Entonces hasta ahora estamos como poniendo en contexto a aquellas personas que de pronto están un poco nuevas, un poco hasta ahora llegando a esto, a este tipo de sistemas eléctricos. Entonces, lo que les decía al principio, un poco de paciencia, aquellos que ya están bastante avanzados, bastante capacitados, que ya han trabajado en esos sistemas, que los han diseñado, que los implementan. Entonces, hasta ahora vamos de menos a más para que tratemos de nivelar al grupo, ¿listo? Entonces, paciencia. Entonces, acá tenemos un sistema off-grid, es decir, que no está conectado a la red, donde tenemos los elementos más básicos. Acá este sistema pues está bastante simplificado. Acá estamos omitiendo cosas como las protecciones, distancias. Está bastante simplificado solamente para entender cuáles son los elementos más relevantes de nuestro sistema. Entonces, empezamos acá aguas abajo, vemos el sistema del panel, que es el que va a captar la energía. Acá la primera pregunta, digamos, ahorita que estamos en la introducción hablando de tipos de energía, ¿qué tipo de energía va a aprovechar el panel? Ya sabemos que es la del sol, sí, pero Solar o lumínica, ¿no? sí, exacto, la del sol, lumínica. Estamos hablando acá de luz, por eso se llama fotovoltaico. Prefijo foto referente a la luz. Hay algunos otros paneles que funcionan con calor, es decir, tienen la doble función. Utilizan también la luz y aprovechan también ese calentamiento que provoca esa radiación solar. Acá estamos hablando solamente de la luz. Entonces esa luz interactúa acá con los paneles, ocurre un proceso ahí de separación de electrones, es decir, el fotón excita al electrón, se produce una interacción ahí entre cargas negativas, cargas positivas, se genera una diferencia de potencial y lo que tenemos acá la salida que es una diferencia de potencial de corriente directa. Entonces, nuevamente para las personas un poco nuevas, sabemos que existen dos tipos de energía, corriente directa y corriente alterna. Ya vamos a mirar esa parte. Entonces, acá sale la corriente directa, pasa a través del controlador y empieza a llenar la batería en corriente directa. Todo esto es en corriente directa. ¿Cuál es la función del controlador?
evitar que se cargue demasiado la batería. En el momento que ya está pasando exceso de energía, él corta el circuito y evita que se llene más. ¿Sí, Martín? Instructor, en caso de que haya una falla, también el controlador nos sirve como para cortar la energía en ese momento. Dependiendo de la falla. La principal función del controlador es evitar que se cargue la batería más allá de su límite, porque existen diferentes tipos de fallas. Entonces puede haber una sobrecarga, puede haber un cortocircuito, puede haber una descarga atmosférica. Entonces el controlador no está diseñado para eso. Para eso son las protecciones del sistema. Por eso les decía que acá está simplificado el sistema. Listo, después de la batería pasamos por el inversor. ¿Cuál es la función del inversor? Como su nombre lo indica, invertir. ¿Qué va a invertir? La corriente directa la va a transformar en corriente alterna para que nuestro sistema quede como el que tenemos habitualmente proveniente de la red. Sabemos que lo que recibimos de la red está en alterno, que es como va a funcionar todas nuestras cargas, como si estuviéramos conectados a la red. Entonces esa es la función del inversor. Todos estos elementos los vamos a tratar en detalle a lo largo del curso. Entonces vamos a mirar toda la tecnología referente a paneles, a controladores, a baterías, a inversores. Después de que entendamos cada uno de ellos, lo vamos a unir todo, vamos a hacer el dimensionamiento. Entonces vamos a decir si tenemos X cantidad de cargas, qué controlador, qué batería, qué inversor, qué panel voy a comprar de acuerdo a esa necesidad. Puede ser una necesidad para una casa, para una industria, algo monofásico, algo trifásico. Entonces eso es lo que vamos a mirar. Esa es la idea. Listo, no sé si tengamos alguna duda acerca de esta diapositiva. Pregunta sobre todo para las personas, como decimos, que están un poco más hasta ahora llegando a este mundo de la electricidad. Listo, Yo ahí tengo una vamos, pregunta. señor. Eh, en dado caso de que que la batería esté generando cargas falsas, ¿a qué se debería? Generando carga falsa. Sí, exacto, que se pueda descargar rápidamente. El tema de la carga y descarga de la batería va a depender acá del controlador. Esto lo vamos a mirar también en detalle. Estas baterías vienen diseñadas para unos ciclos. Hay una cosa que se llama la descarga profunda. Nosotros debemos evitar que esa batería se descargue a cierto porcentaje. Eso no lo dice el mismo fabricante. Le dice evite descargar la batería a menos del 30%. Esto no solamente ocurre para estas para estos sistemas, sino para cualquier batería. La batería del celular, la batería del computador, la batería del carro, me refiero al carro normal y el carro eléctrico. Entonces, esas baterías hay que hacerles un mantenimiento y hay que acoplarlas bien al sistema para que funcionen bien. Pero hay baterías que se pueden descargar más profundamente, ¿verdad? Sí, Como señor. la de litio y eso. Ajá. Las de litio aguantan más eso. Obviamente son más costosas. Entonces nos toca mirar bien esas diferencias que hay en esas tecnologías. Eh, Listo, miremos acá esta parte de las diferencias entre la corriente continua y la corriente alterna. Voy a leer acá una pregunta que nos hace John Alexander. Habla de unas distancias a que se refería al contacto con el servicio humano. Sí, claro, estas distancias nos toca también calcularlas por el tema de las caídas de tensión, sobre todo por eso, también por el cálculo de los cables. Sabemos que cuando hacemos un sistema eléctrico, el tema de la distancia hay que tenerlo en cuenta. Listo, miremos acá esta diferencia que hay entre corriente continua y corriente alterna.
Entonces, la corriente continua es la que nosotros tenemos ¿de dónde? De las baterías, ¿cierto? De todo este tipo de elementos. Cualquier batería de estas, nosotros estamos hablando de corriente directa. Son fuentes de corriente directa. Después vamos a mirar también cómo se hacen las conexiones. Si vamos a conectar en serie, si vamos a conectar en paralelo. Todo esto también hay que tenerlo muy en cuenta de acuerdo a lo que nos diga el fabricante. El fabricante mismo nos va a decir, vea, conecte estas baterías de la siguiente manera para optimizar su funcionamiento. Entonces, una cosa es lo que nosotros entendemos teóricamente y otra cosa es lo que nos recomienda el fabricante hacer con cada uno de estos elementos. Y acá tenemos las fuentes de corriente alterna, que son pues las que hemos utilizado habitualmente en todos los países. Podemos encontrar de toda esta diversidad de generación. Entonces expliquémoslo rápidamente ahí, porfa. Alguien que nos haga el favor que nos explique esta primera. La de ¿La térmica? la ¿Vapor? nuclear. Ah, otra voz. Esa es la nuclear. Sí, esa es la Lo que hacer nuclear. es calentar el agua con, sí, con el uranio generalmente, y ese calentamiento hace vapor y el vapor va a mover las ruedas que van a generar con su magneto, pues a grosso modo, a través de una bobina, el traslado de esa corriente o de ese voltaje a través de redes. A grosso modo es eso, profe, sí. Sí, señor. Sí, sí, está bastante bien eh, digerido, bastante bien explicado. Entonces ahí lo que sucede es que ¿cuál es esa materia de donde estamos sacando la energía? El uranio, como nos dice ahí Alejandro. Entonces, ¿qué pasa con el uranio? Se hace una reacción nuclear, o sea, se manipula el núcleo, esa fisión, esa separación del núcleo, libera energía, esa liberación de energía es utilizada para calentar agua, esa agua está encerrada en un circuito cerrado, un circuito hidráulico cerrado donde se recicla el agua por mucho tiempo, eso dura años ahí haciendo el mismo circuito, se vuelve a condensar el agua, tiene unos condensadores, el agua va fluyendo, se calienta esa agua y hace mover una turbina, lo que decía Norman, que una rueda se refiere a esto que estamos viendo acá, una turbina de vapor. Entonces hay turbinas de vapor, turbinas hidráulicas, turbinas eólicas. Cada una de ellas tiene una particularidad, pero sigue cumpliendo el mismo principio de funcionamiento, que es girar. Esto que estamos viendo acá, ¿qué es? Lo que sale si dijimos que el agua es un circuito cerrado, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Ese vapor que está saliendo ahí. ¿De dónde sale? Entonces, eso que estamos viendo ahí es agua en estado de vapor, producto de la refrigeración del sistema. Entonces, eso es algo limpio. Entonces, ahí en ningún momento estamos contaminando la atmósfera. ¿Dónde podría llegar a contaminar ese sistema? Si se sale de control, el uranio, que fue lo que pasó, ha pasado varias veces en, en Japón y en Ucrania también con el accidente de Chernobyl. Entonces, eh, cuando eso se sale de control, es donde aparece la radiación. Sabemos que el uranio, cuando sucede la fisión, se convierte en plutonio y ese material residual es bastante radiactivo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa radiación. Listo. ¿Alguien que nos explique acá esta segunda? Esta es una central que por la chimenea térmica, ¿sí? ¿Cómo funciona la térmica? Bueno, la térmica funciona cuando se pulveriza el carbón, se calienta, el cual al ser quemado
calienta agua y y ese vapor de agua mueve las turbinas. Esas turbinas son las que generan energía, en resumidas cuentas. Sí, señor. Entonces, si comparamos la nuclear con la térmica, es el mismo principio, solamente que estamos cambiando la fuente. Entonces, acá utilizamos uranio y acá utilizamos gas o utilizamos carbón. ¿Cuál es la diferencia? Que ya por esta chimenea ya no va a salir vapor de agua, sino que va a salir lo que habíamos hablado ahorita, dióxido de carbono, dióxido de azufre, que sabemos que son gases de efecto invernadero y gases contaminantes. Entonces, por eso es que eh, la meta, no solamente de Colombia, sino a nivel mundial, es eliminar estas plantas. Tratar de dejar solamente la nuclear, la eólica, la hidráulica, eliminar esas plantas que generan gases de efecto invernadero. Esta eólica, bastante intuitiva, creo que todas la entendemos. Sí, Iván, ¿algo más que agregar? No, es que hay un mensaje emergente que dice que la llamada finalizará en 5 minutos. Ah, listo, gracias. Listo, sí. Gracias por acordarme. Entonces, les voy a compartir, antes de que se nos corte la llamada, les voy a compartir la asistencia. La vamos a compartir acá por el grupo. Porfa, para que la vayamos llenando. Listo, ahí se las compartí por el grupo de WhatsApp. Confirmemos, porfa, si está funcionando. Sí, instructor, sí funciona. Listo, gracias. Sí, señor. Listo, gracias. Listo, entonces ya como se nos va a cortar la llamada, entonces tomémonos un descanso de 10 minutos. ¿Listo? Listo, Veámonos profe, a gracias. Ahí las... ya llené la asistencia. Listo, gracias. No hay necesidad de tomar pantallazo ni pegarlo ahí. Está en el grupo, Lady. La acabé de compartir por el grupo de WhatsApp. Entonces, tomémonos 10 minutos. Veámonos a las 9:10. Terminamos de explicar estas diapositivas, las que siguen y ya para irnos a descansar. ¿Listo? 9:10. Para que estiremos ahí las piernas, tomemos algo y volvemos. ¿Listo? Mismo enlace, ¿verdad, profe? No, señor, ya les comparto el nuevo. Gracias. Ya les comparto el nuevo enlace. Listo, instructor. Listo, gracias a ustedes. No se van a quedar dormidos, ¿no?
Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. Confirmemos, porfa, que me estén escuchando bien, que estemos viendo las diapositivas. Sí, señor. Sí, señor, correcto. Listo, gracias. Entonces vamos a continuar. Estábamos hablando de las nociones de cómo es que generamos las energías convencionales, las que hemos utilizado toda la vida. Esto con el fin de poner en contexto cuál es la diferencia entre corriente alterna y corriente directa, ya que cuando utilicemos el sistema fotovoltaico tenemos que entender bien esa diferencia. Entonces, con ese objetivo es que estamos explicando bien este fenómeno. Juan nos pregunta que por qué no aparece en Sayuna, porque en Sayuna está enfocado más en los cursos virtuales. Este curso no está catalogado como virtual, sino como presencial. A pesar de que no estemos literalmente presencial, estamos presencial porque nos estamos viendo cara a cara, estamos interactuando. En un curso virtual a usted le dejan allá unas tareas, le dicen lea un documento, lea tal actividad, responda a tales preguntas. Nunca interactúan eh, con el instructor, a no ser, bueno, las primeras y las últimas sesiones. ¿Listo? Entonces esa es la diferencia. Eso lo habíamos hablado en la clase pasada, que no íbamos a hacer nada por Sayuna, solamente por el grupo de WhatsApp. No estamos utilizando ninguna plataforma, ni Sayuna ni Sofía Plus. Sofía Plus, diría la profesora de inglés. Listo, continuemos entonces con la explicación. Estábamos hablando de las energías, de cómo sacamos la energía alterna. Y vamos acá, la energía eólica bastante intuitiva. Acá tenemos la turbina. Entonces fíjese que las tres turbinas, la eólica, la de vapor y la hidráulica, tienen el mismo principio de funcionamiento que es el de rotación. Expliquemos rápidamente cómo funciona una central hidroeléctrica. Alguien que nos la explique ahí en palabras sencillas. Sí, igualmente, nuevamente, compañeros, qué pena. Sí, No, señor, tranquilo. Lo mismo, entonces pasa agua a través de fuerte por caída, ¿no? Por caída de gravedad. Entra unas cucharas o cucharones grandes de una rueda Pelton, que es la que internamente tiene su magneto y su embobinado, donde va a pasar o va a proveer de electrones a una red y va a ser distribuida, a grosso modo. Gracias. Gracias, Alejandro. Sí, señor, tal cual. Entonces se almacena la energía del agua en una represa, está quieta ya. Cuando se necesita producir la energía eléctrica, se abren las compuertas, pasa a través de la turbina, que es este tipo de turbina. Una turbina entra acá al agua, esa agua es bien controlada, la presión, todo, la cantidad de agua, el caudal del agua está bien controlada, bien medida,
para que esto gire homogéneamente y genere una señal, esta señal, lo más homogénea posible. ¿Ve? ¿Qué pasa si esto gira de una manera irregular? Esta señal va a ser irregular, ya no va a ser así tan bonita, sino va a ser más acá con picos altos, picos bajos, que es lo que sucede acá en este tipo de generación, con la turbina eólica. Entonces, por eso esa turbina acá tiene una especie de caja de cambios parecida a la de un carro, donde regula la velocidad del viento, tratando de hacerlo más homogéneo ese movimiento y tratar que esta señal sea lo más limpia y homogénea posible. Entonces acá fácil de controlar, fácil de controlar, fácil de controlar acá en la hidráulica, en estas cuatro son fácil de controlar. Acá esta ya es un poco más difícil porque no controlamos la velocidad del viento. Esta última, no, perdón, vamos acá en este grupo electrógeno. ¿Cómo funciona esto? ¿Alguien que nos explique? Un dinamo que Para CPM, profe. a nivel de... Sistema de gas. Sí, antes de la de bicicleta, ¿cuál? Esta que estamos señalando ahí. Con gasolina, ¿cierto? O con ACPM, con diésel. Entonces, verbo y gracia el motor del carro, el generador del carro, el alternador del carro. Combustión interna, transformamos la energía de la gasolina, la energía química, en energía mecánica en movimiento, energía cinética, luego esa energía se convierte en energía eléctrica gracias al alternador. Y esta última, el dínamo de la bicicleta, ¿cierto? Solamente está funcionando cuando estamos pedaleando. En el momento que dejemos de pedalear, deja de generar. ¿Qué tienen en común entonces estas seis? Esta máquina de acá, ¿cierto? ¿Cómo se llama esta máquina? Esta que estamos señalando acá. Bueno, profe. La primera, la que está acá a la izquierda. Un regulador. Profe, un generador. ¿Cómo se llama? Es un generador, ¿cierto? Todos tienen magnetismo. El generador. ¿Cómo funciona el generador? Es el mismo alternador, ¿cierto? Entonces, el principio de funcionamiento es muy sencillo. Tiene tres componentes esenciales que lo podemos ver acá en este GIF. Uno es la bobina. Dos es el imán, que puede ser un imán natural, un imán permanente, puede ser también un electroimán, dependiendo del tipo de generación. ¿Y cuál sería el tercer componente? Importantísimo ahí. Entonces tenemos bobina, imán, ¿y cuál es el otro componente? El eje de rotación. Sí, señor, el movimiento. Entonces son esos tres ingredientes fundamentales para la generación de energía eléctrica. La bobina, el imán, el cual genera el campo magnético, y el movimiento. Si falta alguno de los tres, no funcionaría el sistema. Entonces fíjese que acá en esta manivela usted puede acoplar lo que sea, o la turbina de eólica o la turbina de vapor o la turbina hidráulica o el pedal de la bicicleta. Lo importante es que esto rote para que esa espira o esa bobina interactúe con el campo magnético producido por el imán y genere una diferencia de potencial o tensión o voltaje, como usted quiera llamarlo. ¿Listo? Así es como funciona. Esto sobre todo para las personas que de pronto todavía estaban un poco un poco ajenas a todos estos principios de generación de electricidad. Entonces, sí, ya más o menos queda entendida la diferencia entre la alterna y la continua.
¿Qué me confirman ahí? Norman dice que bien. Sí, señor, correcto, profe. Listo, bien. Andrés, Mario, John. Listo, Sí, espero que señor. los demás compañeros también, Angie. Listo, igual lo importante es, claro, los que ya hemos trabajado, hemos hecho ejercicios, el día a día de nosotros es esto, pues lo entendemos fácil. Sabemos que las personas que de pronto están un poco ajenas a esto, estos conceptos toca ir a revisarlos una y otra vez. Esto no es ir a aprenderlo así de primerazo, a no ser que sea una persona súper dotada, pero sabemos que eso toca ejercicios, venir a revisar, ir a mirar otras fuentes. Entonces no nos quedemos únicamente con lo que hablamos acá. Listo, miremos en orden de lo que hemos hablado, de estos diferentes tipos de generación, cómo están en el tema de la contaminación. Entonces vemos claramente que la más contaminante es el carbón, creo que es indiscutible. Seguiría el gas natural, seguiría la biomasa, luego sigue la fotovoltaica, que es la que nos interesa en este curso, seguiría la solar térmica, diferente fotovoltaica térmica, lo que habíamos hablado ahorita. Algunos paneles sí aprovechan la radiación que genera el calentamiento del panel para convertir esa energía térmica en energía aprovechable. La geotérmica, referente a toda la actividad volcánica. La hidroeléctrica, bastante conocida por nosotros. La eólica onshore, referente a todos estos parques eólicos que están en la superficie terrestre. La offshore, que son los molinos de viento, las hélices que están dentro del mar, están a mar abierto. Y la nuclear, que sería la más limpia. Entonces acá uno diría, ¿por qué está tan arriba la solar fotovoltaica? ¿Por qué está tan contaminante? Acá nos dicen las emisiones de dióxido de carbono, cuántos gramos de dióxido de carbono se necesitan para generar un kilovatio hora. Entonces, bueno, este número, como podemos ver, está bastante cercano acá. 820 y 490 relativamente, el carbón y el gas son los más contaminantes. La biomasa está un poco más abajo, la solar fotovoltaica mucho más abajo, pero está por encima de las demás, que uno diría, parece que la fotovoltaica fuera más limpia. Entonces, ¿a qué se debe eso? Lo que hablamos al principio, ¿cierto? Supongo porque lo que lo genera, ¿no, profe? Digamos que sea el silicio, bueno, los componentes que se necesitan para utilizarlos en las celdas fotovoltaicas para que generen ese dopaje, bueno, diría yo. Sí, señor, no, sí, tienes razón. Entonces, no solamente en la producción, sino ya cuando cumple su vida útil. Sí, Carlos. El, Señor. No, no se le está escuchando, Carlos. Si quiere, regálenos un mensaje escrito, porque no le escuchamos. Entonces, lo que está diciendo, al no reciclarse correctamente, es que de verdad hace daño al medio ambiente, ¿no, doctor? sí, señor. Esa es una parte. El tema de cuando ya cumple su vida útil, es una parte. La otra parte es cuando se está produciendo, lo que está diciendo Alejandro. Ese proceso de extraer el silicio de la arena es un proceso bastante contaminante. El proceso de transporte también. Digamos acá que llegan los paneles solares procedentes de China. ¿Cómo transportan ese panel de China acá, que es una distancia larga? Entonces, sabemos que esos buques, esos barcos utilizan también diésel, gasolina. Hay unos que funcionan con energía nuclear, los más grandes. Eso también es una sumatoria a toda esa contaminación. Entonces, por eso es que esa solar fotovoltaica está tan arriba. El tema también de las baterías. Paneles y baterías son elementos que en todo su proceso, en toda su vida útil,
van a ser bastante contaminantes. Bueno, esta biomasa, ¿a qué se refiere? Biodigestores, tal vez. Un ejemplo acá en Colombia de utilización de biomasa. Pues los biodigestores, ¿no? En el campo, pues, porque es que eso genera también contaminación al gas, por gas carbónico, porque eso es descomposición de basuras. Ujú. Bueno, los parques esos de basura, jefe, Juana y eso. Sí, señor. Entonces, digamos también en la producción del azúcar acá en Colombia, cuando ya queda el bagazo de la caña, esa caña la utilizan quemándola para hacer lo mismo, para sacar calentar agua, hacer el vapor, igual que cualquier central térmica, solamente que no utilizan ni gas ni carbón, sino utilizan la caña. Obviamente eso también va a generar todos estos gases de efecto invernadero. Entonces es importante que conozcamos todas estas formas de generación porque van a estar acopladas todas en una matriz energética y van a funcionar complementariamente. Entonces tenemos que conocerlas todas. Listo, entonces acá lo que estaba diciendo Alejandro, el tema del proceso de generación ya desde el punto de vista técnico del panel solar, desde el punto de vista de la construcción del panel. ¿Cómo está construido ese panel? Sabemos que está construido de una parte negativa de silicio, otra positiva también de silicio. Cada uno de ellos tiene un dopaje. Se manipula electrónicamente estos elementos con fósforo, con boro, eh, para que hagan este intercambio. Entonces llega acá la radiación solar, la parte aprovechable, que es la luz. Sabemos que la luz tiene un comportamiento dual. Se la puede entender o como onda o como partícula. Entonces hace incidencia acá en la superficie del panel. Si la entiende como partícula, llega el fotón, interactúa acá con el electrón, lo excita, hacen acá un intercambio entre electrones y protones y se genera una diferencia de potencial a la salida. Sabemos que esa diferencia de potencial es de energía directa. Nos devolvemos acá un momento. Esto es lo que estamos generando, ¿ve? Algo directo. Es decir, va en una sola dirección. Eso es lo que está ocurriendo acá en la superficie del panel. Entonces, esto es muy similar a los que han tenido la oportunidad de estudiar algunos cursos de electrónica. Esto es similar a cómo funciona un diodo o cómo funciona un transistor. Es el mismo principio, son los mismos materiales, el mismo principio de funcionamiento. Así funciona la superficie del panel solar. Ya después vamos a entrar más en detalle a mirar cuáles son las diferentes tecnologías. Obviamente que esto es muy simplificado, esto tiene muchísimo más eh, conceptos que uno debería entender, pero son conceptos que nos llevaría mucha inversión de tiempo entenderlos más a profundidad. Entonces, esto es un curso de corto tiempo, entonces vamos entendiendo estos conceptos de manera muy general. Acá podemos también mirar cómo están compuestos los paneles y cómo la sumatoria de esos paneles van conformando en este caso arreglos solares y sistemas solares. Entonces tenemos acá la célula solar, que simplemente es una parte del panel. Este es el panel. Viene conformado acá por X número, en este caso 72 células. ¿Qué es esto que estamos viendo acá? O sea, es la parte, una vista transversal de lo que estamos viendo acá. Entonces, acá está la sumatoria, se suman toda esa producción de energía y tenemos acá la salida.
la sumatoria de toda la energía. Entonces acá una pregunta que nos hace el compañero es cuánta energía produce. Entonces va a depender de la tecnología del panel. Entonces sabemos que hay monocristalino, que son los más eficientes, luego los policristalinos, luego los de perovskita, luego los bifaciales. Hay bastantes opciones en el mercado. El tema de decir cuánta energía produce es, no podemos decir que produce, sino más bien transforma. Está transformando la energía de la luz en energía eléctrica. Entonces va a depender de la potencia del panel. Entonces cuando revisemos las hojas de datos de los paneles, vamos a mirar cuánta energía podemos aprovechar. Estos paneles, lo que les decía ahorita, están en un rango del 18%, 20%, dependiendo de la tecnología, 23% los más eficientes, 30% en condiciones muy ideales, con excelentes materiales, excelentes fabricantes, pero digamos que estamos alrededor del 22%, la eficiencia de estos paneles. Cuando conectamos diferentes números de paneles pueden ser en serie, en paralelo o en configuración mixta, a eso es lo que nosotros llamamos arreglo solar. Y la sumatoria de ese arreglo solar tenemos algo más grande, que es el sistema solar, que es lo que estamos viendo acá. Entonces estos parques solares, lo que llamamos el utility scale, que están diseñados es para la comercialización de energía. Estos generalmente no utilizan baterías, sino todo lo que van produciendo va inyectado a la red. Entonces más adelante vamos a mirar cómo se conforman estos strings, cuáles son las protecciones que deben llevar, el tema de la inclinación, el tema de los paneles bifaciales, el tema del viento, todo eso lo tenemos que considerar a la hora de hacer esos diseños. Ahorita pues vamos de menos a más, estamos tratando de entender cómo es que funciona elemento por elemento. Entonces acá tenemos el panel, la celda. También vamos a hablar de los inversores. Los hay de todo tipo, de baja potencia, de alta potencia, monofásicos, trifásicos. Algunos de ellos vienen con el regulador incorporado, otros no. Unos vienen con pantalla, algunos más modestos vienen sin pantalla, entonces hay de todo en el mercado dependiendo de sus necesidades, dependiendo también de su presupuesto. En su momento también vamos a hablar de las baterías, cómo debemos cuidar la batería, cómo se manejan los ciclos, el tema de la carga, el tema de la descarga profunda, todo eso lo vamos a tratar, las baterías de monobloc, las de gel, las baterías de litio. Por ejemplo, esta que estamos viendo acá ya viene con un regulador incorporado, son de litio, son más compactas, son más eficientes, duran más, se pueden descargar más. Asimismo, su costo es superior. Son utilizadas donde usted necesite alta eficiencia de su sistema. Sí, John Jairo. Profe, qué pena ahí, buenas noches. Señor, buenas noches. Una preguntita así como curiosa. ¿Hay algún tipo de que algún módulo haya referencia con algún tipo de batería o cualquier tipo de batería es indispensable para cualquier panel? Sí, digamos que es conveniente. Voy a volverme acá un momento. ¿Dónde está? Acá. Digamos que usted tiene acá todo este sistema. Si usted trata que sea de la misma marca, mejor. Digamos, las baterías. Si usted tiene 3, 4 baterías, ojalá fueran de la misma marca. El controlador con el inversor, ojalá fuera de la misma marca. El panel, no tanto. Los paneles, bueno, entre sí, sí, preferible que sean de la misma tecnología,
de la misma antigüedad, de la misma potencia, que todo sea igual. Es lo recomendable. Pero no es indispensable que sea de la misma casa, de la misma marca, el panel con el resto. Estos elementos sí. El controlador y el inversor es recomendable que sean compatibles, que sean como de la misma marca. Sí, esa era la pregunta, John Jairo. Sí, sí, señor. Gracias. Sí, señor, es recomendable eso. Eso lo vamos a ver más adelante. Incluso ahí en el datasheet, cuando usted va y mira las hojas de datos de estos elementos, le hacen esa recomendación. Le dicen, si usted utiliza el componente recomendado, este sistema va a funcionar de mejor manera. Después vamos a ver que acá dentro de los paneles también hay unos pequeños reguladores que van acoplados al controlador principal que hacen que este elemento sea más eficiente. Así que estamos mirando de manera muy general. Ya después miramos esos elementos más al detalle. Igual este sistema está muy simplificado, ¿no? Perdón que me devuelva otra vez. Acá tenemos que tener en cuenta también el tema acá de la distancia, el tema de las protecciones, el tema del sistema de puesta a tierra. Está muy simplificado. Y vamos acá en las baterías. Listo, no sé si tengamos alguna otra pregunta. Ya todos llenaron la asistencia. Para los que llegaron en esta última hora, la asistencia está disponible ahí en el grupo para que la miren. ¿Listo? Sí, profe, sí, señor. Eso. Ya la llené. En Listo, cuanto a las condiciones climáticas digamos, de las diferentes regiones que tiene Colombia, ¿hay digamos, alguna recomendación para la batería que se debe utilizar según la condición del clima o puede ser estándar en cualquier? Sí, claro, el clima es algo bastante trascendental a la hora de usted hacer su diseño. Eso lo vamos a tratar la siguiente clase. No es lo mismo usted hacer un diseño acá en Bogotá que hacerlo en La Guajira. Entonces las condiciones van a cambiar totalmente. La inclinación del sol, el tema de la humedad, el tema del viento, va a influir en todos los elementos, no solamente en el panel, sino también en las baterías. Sabemos que las baterías deben estar lo más frescas posible. Entonces, no es lo mismo diseñar un cuarto de baterías acá en Bogotá, va a ser más fácil que diseñarlo en una zona caliente. Entonces ya nos toca tener esas consideraciones. Profe, cuando estamos hablando, perdóneme, profe, pero Señor. cuando estamos hablando, digamos, de una instalación de un sistema en un clima, por decir, como la zona costera de Colombia, Sí, que la señor. temperatura está por encima de los 40 grados, para no tener afectación en las baterías, deberíamos utilizar el sistema de pozo canadiense, buscando nivelar la temperatura para que el mismo ofrezca, digamos, las condiciones que las baterías necesiten, ¿no? Sí, señor. Depende también del tipo de sistema que se vaya a implementar, porque como hay muchos sistemas, sobre todo en la costa, que no utilizan baterías, o sea, me refiero a los de util scale, los diseñados Bueno, para inyectar a la red, no tienen porque batería. también habría otro factor allá, sobre todo hablando del tema de la zona costera, y es el tema de la salinidad a Sí, señor. causa de la presencia del mar, ¿no? Ujú. Sí, claro, hay que tenerlo en cuenta también, el tema de la corrosión. Entonces, importante, claro, lo del clima tenemos que mirarlo bien al detalle, vamos a mirar ejemplos y vamos a sacar conclusiones de esos ejemplos, de cómo han hecho esos montajes y qué consideraciones han tenido, qué herramientas han utilizado. Vamos a mirar acá también las herramientas eh, más típicas que se utilizan en este tipo de diseños, como por ejemplo el Global Solar Atlas, el propio Google Maps, el propio Google Earth,
herramientas que podemos acceder a ellas gratuitamente. Hay otras, por ejemplo, el Helioscope, son ya de pago. Entonces ya las podemos mirar, no las podemos implementar tanto porque pues no vamos a pagar esas licencias solamente por un curso tan básico. Esas licencias, ¿quién las va a pagar? Alguien que ya tenga un emprendimiento con esto, alguien que ya esté lleno metido en esto, que valga la pena hacer esa inversión. Sin embargo, pues vamos a mirar cómo funcionan esas herramientas computacionales. ¿Más preguntas? Instructor, buenas noches para Buenas todos. noches, Instructor, yo señora. quería hacer una pregunta Señora. referente a lo de las baterías, pues en el estado pues de clima, sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá en Barranca Bermeja pues no es área costera, solo acá en Santander, pero acá es muy caloroso, pero a la vez es muy húmedo, ¿sí? Entonces, pues yo escuchando acá en la alcaldía hubo un proyecto de unas viviendas para colocar paneles solares para pues medir la energía, si era viable o no acá en la ciudad. Y resulta que las baterías se sudaron muchos, como que no eran como acorde al clima de acá de Barranca Bermeja. Entonces, pues yo diría que para el cuento pues, de las instalaciones y todo eso en el sistema de paneles es muy viable tener en cuenta el clima en donde nos encontremos, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que yo le digo, acá hace mucha calor, acá sobrepasa de los 45, a veces llega hasta los 49 grados de calor, pero a la vez es como húmedo, porque acá hay mucha humedad, muchas ciénagas cercas, muchos humedales, y pues eso influiría como que mucho también. Sí, entonces nos toca relacionar la parte técnica con la parte presupuestal, con la parte ambiental. Entonces, así de manera muy general, yo propondría utilizar un sistema on-grid, es decir, sin baterías. Así digamos de lo que nos estás contando tú. Faltaría ir a mirar, hacer un análisis más juicioso, más, pero así de primera mano uno diría, no, pues hagamos más bien un sistema on-grid, es decir, invertimos más en la parte de paneles, generamos lo que tengamos que generar, lo que nos dé, sin necesidad de utilizar baterías. Ya si es trascendental, que la red está muy lejos, que es obligatorio, pues ahí sí ya nos toca buscar otras soluciones. Entonces hay que mirar el problema desde diferentes puntos de vista. Ah, Cada ok. diseñador tendrá su criterio. No sé si alguien tenga una opinión diferente de acuerdo a su experiencia. Que alguien le diga, bueno, cotice ese trabajo, ¿usted qué diría así de primera mano? Así una respuesta rápida. Obviamente sabemos que toca hacer un análisis más profundo. Entonces esa es la idea, que a lo largo del curso miremos todos los ejemplos, miremos los antecedentes, qué se ha hecho en el país, qué se han hecho en este tipo de ambientes y mirar si ha sido viable o no ha sido viable. ¿Listo? Entonces ahí vamos a mirar algunos ejemplos. Listo. Miremos esta segunda parte, esta última parte. Relacionada con lo que hemos venido hablando desde el principio, el tema de la energía, de la transformación de la energía. Em, es importante que entendamos qué tipos de energías hay para entender bien los conceptos y proponer soluciones. ¿Listo? Entonces tenemos la radiante, que es lo que estamos hablando del sol. Tenemos la energía gravitacional, que es la que utilizamos en las hidroeléctricas, igual que la potencial, energía potencial gravitacional, energía cinética relativa al movimiento, que es lo que estamos hablando de todo el movimiento de los generadores, la energía química referente también a la gasolina, referente a las baterías, al diésel, todo esto es energía almacenada químicamente. La energía térmica, sabemos que algunos paneles también funcionan con el aprovechamiento del calor, la energía eléctrica, que es la que transporta, la que nos sirve de vector energético para las
utilización de las otras energías primarias, la energía nuclear que ya la explicamos en la primera parte, esta fotovoltaica renovable y la no renovable, eh, como el carbón, el petróleo, todos los derivados del petróleo, sabemos que esto no es renovable eh, en el corto plazo. O sea, toda esa atmósfera de gases de efecto invernadero en algún momento van a retornar a su estado inicial, a su estado como nosotros lo conocemos antes de la extracción, pero esto va a tomar ¿cuánto tiempo? Miles de años, ¿cierto? Entonces, comparado con lo efímera que es la vida humana, no lo podemos contemplar como algo renovable. Demasiado tiempo para nosotros. Sí, Iván, ahí tranquilo que está grabada toda la sesión. Entonces, entendamos que acá la energía no se crea ni se destruye, solamente se está transformando, ¿cierto? Digamos, cuando un cable se calienta, hay un desperdicio, ¿cierto? Se está convirtiendo por el efecto Joule en energía térmica no aprovechable, se pierde, pero sabemos dónde está esa energía, ¿cierto? Siempre cuando hagamos la sumatoria de dónde está la energía, nos tiene que dar cero. Ley de la conservación de la energía, primera ley de la termodinámica. ¿Listo? Hay que eh, entender todos estos conceptos, es la idea. Que lo entendamos desde el punto de vista práctico, teórico, es importante. Entonces acá están algunos ejemplos de los vectores energéticos. Uno de ellos es la electricidad, el hidrógeno, combustibles, biomasa, que se encargan de transportar la energía. Importante también que estudiemos la parte, o mejor, no estudiemos, sino recordemos el tema de las unidades. ¿Por qué es importante? Porque cuando vayamos a mirar los datasheets de los equipos, va a estar en esa nomenclatura, va a estar en ese idioma. Entonces, cuando usted vaya a leer el datasheet de un panel, de una batería, le va a hablar de potencia, le va a hablar de tensión, le va a hablar de corriente, le va a hablar de energía, le va a hablar de frecuencia. Entonces, usted tiene que saber interpretar esa información. Lo mismo en las normas. Cuando usted va a leer la norma técnica, la NTC 2050, el RETIE allá le habla en ese lenguaje. Le dice tanta corriente, tanta intensidad de campo eléctrico, tanta intensidad de campo magnético. Entonces usted tiene que saber de qué le están hablando. Obviamente son conceptos que no los vamos a aprender ahorita en 10 minutos. Entonces esta es una de las tareas que vamos a dejar para el fin de semana. Es una tarea autónoma donde usted va a venir a revisar esto como guía, va a buscar otras fuentes, va a mirar de qué estamos hablando ahí. Digamos acá, en el tema de la energía. ¿Cómo medimos nosotros la energía? Hay diferentes medidas para diferentes contextos. Entonces la podemos medir en joules, la podemos medir en calorías. Por ejemplo, cuando usted va a comprar un alimento, le dice tantas calorías. Cuando hablamos, por ejemplo, de pagar la factura de la energía, la que nos llega ahí del operador de red, estamos hablando de vatios hora o kilovatios hora. Cuando estamos haciendo experimentos ya más a nivel atómico, cuando hablamos de la energía de un electrón, estamos hablando de electronvoltios, ¿sí? Son unidades de energía, todas miden energía a diferentes escalas y en diferentes contextos. Entonces, para nosotros va a ser muy familiar la de kilovatio hora, ¿listo? Para que lo vayamos teniendo en cuenta. Por ejemplo, acá, cuando nosotros pagamos la energía, estamos pagando es kilovatio hora, ¿cierto? No estamos pagando ni corriente, no estamos pagando ni tensión, ni potencias, estamos pagando el kilovatio hora. Entonces, acá un ejemplo sencillo. Si tenemos este dispositivo, una plancha, que es de 120 voltios, que tiene una potencia de 1000 vatios o de 1 kilovatio, y la utilizamos una hora diaria durante el mes o 30 horas al mes, que es lo mismo.
y el kilovatio hora vale 500 pesos. La pregunta es cuánto vamos a pagar en el mes. Entonces, ¿cómo haríamos esa operación? Por las horas que se va a utilizar al día durante el mes. Exactamente. Entonces, como sabemos que ya la unidad de la energía es el kilovatio hora, pues multiplicamos kilovatio, que tenemos acá la potencia de la plancha, que es de 1000, y lo multiplicamos por las horas que lo vamos a utilizar. Entonces, ¿cuánto nos daría esta multiplicación? 30 kilovatios. 30 kilovatios, exactamente. Y si el kilovatio hora vale 500 pesos, ¿cuánto gastaríamos en el mes? Lo que nos da esa 15. multiplicación, ¿cierto? 1500, 15.000, 15.000. 15.000. Entonces son 15.000 pesos. Entonces este ejemplo nos va a servir para ir analizando el tipo de cargas que vamos a utilizar, sumamos todas las cargas y dimensionamos el sistema. Entonces sumamos las cargas y decimos necesitamos tantos paneles, tantas baterías y hacemos el montaje. Lo mismo digamos acá con una nevera. Acá ya no me da la potencia, sino me da directamente cuánto va a gastar al mes. Entonces acá esto es de tipo A, es algo, un equipo que va a ahorrar mucha energía, va a consumir 25.5 kilovatios hora al mes. Entonces esto nos va a servir para ir armando un cuadro de cargas que va a tener más o menos este aspecto. Esto lo vamos a hacer paso a paso con todos los elementos. Vamos a mirar de dónde salen estos números. Ahorita simplemente es un ejemplo muy rápido. Sumamos, tenemos que mirar acá no solo la potencia nominal, sino también la potencia pico. Eso lo miramos ya después con más calma. Andrés nos dice, en las fichas técnicas nos brindan todas las especificaciones, así también en los paneles. Sí, señor. Entonces, cuando usted compra la plancha, le dan esa especificación en la nevera, cualquier equipo que usted compre va a Profe, tener ese datasheet. Sumamos eso y miramos la demanda así con la trabajan, oferta. qué pena, profe, así Sí, trabajan las comercializadoras, pues ellas, en los medidores lo que hacen es que miden ese tipo toman ese tipo de registro, lectura activa, reactiva, la lectura pico, y entonces a eso ahí es donde hacen las conversiones para analizar cuánto fue el consumo mensual de la persona, de la vivienda o de los negocios. sí, señor. Es diferente hacer un cuadro de cargas en un ambiente residencial a uno industrial. Esto tiene otra forma de hacerlo. Acá lo vamos a hacer de la manera más intuitiva, que es haciendo esta sumatoria, pero regularmente hay otros métodos, que es con el método de mirar acá la factura, mirar el historial o mirando también unas tablas ya preestablecidas dependiendo el estrato. Si es estrato 2, 3, 4, entonces ya usted dice, voy a hacer un cuadro de cargas para un estrato 3 en determinada ciudad. Ya el operador de red le da unos valores predefinidos y usted hace el dimensionamiento de su sistema. Diferente hacerlo en uno industrial, donde las cargas ya son muy particulares, ya usted tiene que ir a mirar una por una. Listo, entonces esto lo vamos a hacer con calma. La otra semana vamos a hacer ese cuadro de cargas y lo vamos a entender paso a paso. Importante tener en cuenta acá también el tipo de la eficiencia de cada uno de esos equipos. Si está acá en la parte más eficiente o si está ya un equipo obsoleto. Lo que decía el compañero también, hay que tenerlo en cuenta el tema de la energía activa y la energía reactiva. Eso también es un concepto bastante abstracto. Lo vamos a mirar con calma cuando miremos el cuadro de cargas. Vamos a entender qué
qué es esto de la potencia reactiva. Entonces, por ahora vamos a, como es una introducción, ustedes van a revisar esto para que todos hablemos el mismo idioma, para que todos nos nivelemos. Como les decía al principio, hay unas personas que por su diario vivir, que están trabajando con estos conceptos, pues obviamente ya se lo saben de memoria, pero hay otras personas que vinieron al curso nuevas, me refiero nuevas en el contexto eléctrico. Entonces nos toca, sobre todo a esas personas, venir a revisar más al detalle estas unidades. ¿Cuál es la diferencia entre amperivoltio, ohmio, vatio, joule? Eso lo tenemos que revisar. Entonces, por favor, les pido que lo hagan, que lo revisen. Tema de la conductancia, reactancia, impedancia, la frecuencia, por ejemplo, es bastante importante a la hora de eh, escoger el inversor, porque sabemos que el inversor va acoplado a la red, tiene que acoplarse a la misma frecuencia, que la frecuencia acá en Colombia, ¿de cuánto es? 60. 60. Creo que eso todo lo tenemos claro. El tema de la inductancia, de los campos eléctricos, magnéticos, todo eso hace parte de todos estos sistemas para entender el concepto de la potencia reactiva y la potencia activa. Entonces, por favor, para que revisemos estos conceptos. Listo. Esta parte, cuando uno va a entregar una cotización, un trabajo, una tesis, lo que sea, importante también unos pequeños tips como para subir el handicap de lo que uno hace, para subir la calidad de su producto, para no caer de pronto en novatadas, en algo que no corresponde. Entonces el tema de la exactitud, sabemos que la electricidad es un fenómeno físico, por ende está escrito en ese idioma de la física, de la matemática, entonces también tenemos que pulir esa parte. Entonces, digamos que vamos a escribir 5 metros, entonces hay que escribir 5M, no 5ms, 10 kilogramos, 10 kg, no 10 kgs, este tema de la pluralidad. Si ya lo vamos a escribir en palabras, sí ya lo podemos escribir eh, en forma plural. Entonces acá nos dice lo correcto y lo incorrecto. Correcto, 5M, 10 kg, 100 J. Entonces evitar poner ese al final. El tema también de las mayúsculas, de las minúsculas, vea que es diferente una M minúscula, que quiere decir mili, a una M mayúscula, que quiere decir mega. ¿Sí ve? Cambia todo el contexto. Entonces, tener cuidado con eso. Digamos acá en el contexto de la electricidad, cuando hablamos, por ejemplo, de miliamperios, cuando usted va y mira un circuito electrónico, el cargador allá de su celular, dice miliamperios. Kiloamperios se refiere a corrientes muy grandes. ¿Dónde podemos encontrar kiloamperios? Por ejemplo, cuando cae una descarga atmosférica, estamos hablando de kiloamperios. Cuando hablamos de kilovoltios, las líneas de alta tensión, de media tensión. Cuando hablamos de voltios nada más, cuando hablamos de la tensión de la casa. Se van a hacer medidas en la línea de la 13.2, que se utilizan los kilovoltímetros para medir. Sí, señor. Entonces es importante no confundir los prefijos con las unidades. Acá estamos hablando de unidades. Estamos hablando de tensión, de corriente, de resistencia. Entonces acá una cosa es decir voltio, otra cosa es decir kilovoltio. O sea, el kilo es un prefijo que va a hacer que ya hablemos de miles de voltios, o de miles de amperios, o de miles de ohmios, o de miles de vatios. ¿Sí ven? Pero no es que sea una unidad aparte, sino simplemente es un prefijo. Digamos acá cuando hablamos de transferencia de información, hablamos de gigabytes, de megabytes, de terabytes. ¿Sí? Es algo muy del lenguaje cotidiano. Hacia abajo lo mismo, cuando hablamos de mililitros, por ejemplo, en el tema de las medicinas, tantos mililitros de tal sustancia o exámenes de sangre.
Cuando hablamos de nanotecnología, cuando hablamos de capacitancia, hablamos de microfaradios, nanofaradios, picofaradios. ¿Sí ve? Entonces es lenguaje que debemos ir adoptando. Para eso tenemos todas estas herramientas. Cuando usted va a ir a mirar los software, cuando va a ir a mirar los datasheets, cuando va a ir a mirar las normas, todo está escrito en este lenguaje, entonces nos toca repasarlo sí o sí. ¿Listo? No sé si tengamos algo más que añadir ahí. No, está bien, profe. ¿Listo? ¿Cómo estamos en eso? ¿Cómo se sienten con el tema de las unidades, de los prefijos? Sinceramente. Ya he visto, o sea, de esto ya he visto varios, entonces no es ajeno para mí. Listo. Porque su merced pues ya lleva rato en el... Como yo le decía ahorita, siempre en la ficha técnica viene especificado de esa manera, Sí, señor. con su simbología y con su prefijo. Y a uno, bueno, más o menos ya uno iba ahí en la experiencia que uno tiene, va uno identificando y va uno aprendiendo, ya uno sabe cuál es, cómo se lee, cómo se entiende, cómo se escribe. Sí, claro, y es una buena base. Si nosotros ya tenemos diferenciado las unidades eléctricas, ya va a ser mucho más fácil entender conceptos más avanzados, conceptos más complejos. Y esto no aplica únicamente para los que somos electricistas, ¿no? El mecánico, el electromecánico, todos los que trabajan allá con el tema de automatización, están muy metidos con estos, eh, con los parámetros físicos de presión, de temperatura, de viscosidad. Todo es muy exacto, digamos, a la hora de usted programar un PLC, cuando estamos hablando de automatización. Todo eso tiene que ir bien escrito, tiene que ir bien definido. A la hora de usted hacer un lenguaje de programación, usted no puede ir con ambigüedades. Eso es exacto. ¿Listo? Entonces es importante que eso lo tengamos bien presente. No sé si tengamos algo más que añadir. ¿Cómo nos fue con el tema de la asistencia? Ya tenemos 59 respuestas. Yo creo que ya todos llenaron. Entonces, la invitación es para que este fin de semana le echemos una revisadita a estas tablas y nos veríamos el día martes. El día martes vamos a mirar el tema ya de los paneles, qué tipo de paneles hay y vamos revisando esa parte, listo. Gracias por la participación, feliz descanso, feliz fin de Ok, semana. lo mismo, gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Profe, Listo, muy gracias a buenas ustedes. noches. Gracias por todo y buen fin de semana para todos. Igualmente para usted. Listo, Gracias. gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Listo, igualmente que descansen. Gracias, gracias.